Hola, soy Leo. Hoy les traigo con un nuevo creepypasta. Solo que antes de empezar, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos. Hoy quiero contarles algo que jamás podré olvidarlo. Quiero que sepan algo y no, para que no sepan qué fue lo que me pasó a mí cuando jugué a ese juego aterrador. Les diré. Era el año de 2022. Ese año acaba de salir el juego llamado Poppy Playtime Chapter 1. En donde que después de eso salió el capítulo 2. Pero el 3 no estaba desarrollado todavía. Yo de dudas decidí descargar el juego completo en mi computadora. Descargué el capítulo 1 y 2. Y me decidí completar el juego completo. Hasta ahí todo iba normal. Pero luego de unos 2 días me aburrí y quise buscar algo nuevo. Pero no había nada. Justo en el año 2023 se estrenó el Project Playtime, que también me decidí jugarlo. Mientras jugaba el juego, se me hizo algo a la cabeza. Y decidí intentar algo. Me puse YouTube en mi computadora y puse Poppy Playtime capítulo 2. Y vi un video sobre qué pasaría si Player muriera en la trituradora en vez de Mommy Longlegs. Yo de dudas decidí probarlo. Pero después de jugar a los otros juegos, me puse a jugar el Minecraft y a la vez me decidí jugar el Poppy Playtime. Así que decidí esperar a la noche siguiente. Ya en la noche me decidí jugar el Poppy Playtime Chapter 2. Puse el capítulo 2 y me dispuse a jugarlo. Mientras avanzaba, vi cada VHS que encontraba a mitad mientras avanzaba en el juego. Y cuando llegó la hora de escapar de Mommy Longlegs y tenía que matarlo en la trituradora, decidí probar si lo intentaba. Y cuando llegué a la trituradora, esta al parecer empezó a triturar a Player en la trituradora hasta que mató a Player por completo y el juego se termina y decidí probarlo de nuevo. Decidí volver a empezar donde me había quedado. Pero cuando volví donde estaba Poppy, en vez de asustarme, estaba algo triste y no sabía de qué le estaba pasando. Y fue que decidí seguir con el juego. Pero cuando estaba por llegar a la otra sala, la pantalla se oscurece y me saca del juego diciéndome que el juego había dejado de funcionar. Al día siguiente decidí probar de nuevo si me dejaba entrar o no. Puse el juego y me dejó entrar. Opté por elegir el capítulo 2. Pero al llegar a la oficina, vi que el juego ya había comenzado nuevamente. Llegué a donde estaba la oficina, pero el VHS no estaba, sino que en lugar de eso había como una especie de llave, pero decidí no agarrarla porque pensaría de que podría ser una trampa. Así que me fui a donde estaba Poppy, pero al llegar no apareció, como si algo hubiera pasado. Entonces me decidí salir de ahí. Y cuando salí de la oficina tampoco apareció Poppy en los ductos de aire. Me decidí ir al otro lado donde estaba el hoyo donde aparecía el brazo de Mommy Longlegs para llevarse a Poppy. Así que me dirigí allí. Y cuando llegué, no estaba Poppy, ni tampoco apareció el brazo de Mommy Longlegs. Y decidí saltar al hoyo y llegué hacia abajo
y veo que ahí estaba para la mano roja. Y cuando lo hice, volvió a suceder lo mismo como en el juego, Mommy Longlegs llevándose la mano roja. Pero lo raro y es que Mommy Longlegs no tenía a Poppy, sino que en lugar de eso tenía la mano roja. Y se fue alejando y yo me decidí ir a buscar la mano verde. Y mientras avanzaba, pude hacer la mano verde. Y así que me decidí ir a buscar a Poppy porque seguramente Mommy Longlegs la había raptado. Otra cosa que también noté, y es que no aparecían los VHS. Así que me decidí entrar a los juegos. Fui al de Bonzo. Era normal. Hasta que pude intentar completar cada repuesto para el tren. Y mientras avanzaba, vi que Bron, el brachiosaurio de juguete, estaba muerto. Vi que estaba decapitado y le faltaba piezas. Y lo más aterrador, vi que en lugar de sus ojos normales tenían unos aterradores. Y decidí irme de ahí. Fui el de la perruga. Fui el de los hacker Ugis. Y vi que también sucedió lo mismo. Así que decidí pensar en algo. Pero mientras avanzaba, me he estado haciendo una pregunta, y es la de ¿dónde estaba Poppy? No había aparecido en ningún lado del juego original. Así que me fui a donde estaba la perruga. Y por sorpresa, comenzó lo mismo de normal que tenía del juego, luz roja y luz verde. Y logré escaparme de la perruga fácilmente. Pero mientras avanzaba por los pasillos, vi a una silueta muy extraña, el cual no pude ver qué era porque se movió muy rápido y se fue en la oscuridad. Por lo cual decidí ir a donde estaba Mommy Longlegs. Pero cuando pasé por un pasillo, de la nada se oyó como una tubería que se había caído, el cual no le di importancia a eso y me fui para donde estaba Mommy Longlegs. Y cuando llegué, había comenzado la persecución y tenía que matar a Mommy Longlegs en la trituradora. Así que llegué a la trituradora y bajé la palanca de la trituradora y mientras veía cómo Mommy Longlegs se iba triturando en la trituradora hasta que sale la mano del experimento 1006. Así que me decidí ir a buscar a Poppy, pero justo cuando estaba por irme, de la nada se oyó un grito, el cual pude reconocer ese grito. Era Poppy, el cual fui corriendo lo más rápido posible. Pero al llegar, no lo podía creer. Poppy estaba tirada en el suelo y estaba muerta. Parece que no logré llegar a tiempo y algo la había matado. Vi que tenía un cuchillo clavado en la cabeza. Le faltaba un ojo y vi que su vestido estaba roto y le faltaba un brazo. Mientras se mostraba que Player lloraba y sabía que no podía escaparse con Poppy. Hasta que un mensaje apareció en pantalla, ya que decía: lamento por lo que pasó con Poppy. Yo decidí apretar el de salir, pero mientras caminaba con mucha tristeza con Player, algo se me vino a la cabeza, y es la de qué pasaría si la reemplazara. Pues sin pensarlo 2 veces, decidí optar por reemplazarla. Y cuando decidí eso, un mensaje apareció en pantalla que decía:
¿Quieres reemplazarla? Había dos opciones. La primera opción era sí y la otra era no. Pues sin pensarlo dos veces, presioné el botón sí. Y entonces el juego me llevó de vuelta a la habitación donde estaba la caja donde aparecía Poppy. Pero en lugar de eso, había otra caja. Y vi que en su interior tenía el vaquero Woody de Toy Story, el cual me pidió que lo sacara, el cual pude sacarlo a tiempo. Y yo sabía de que tenía que escapar con Woody. Así que me fui corriendo lo más rápido hacia el tren. Tuve que recorrer todo el camino para ir en el tren. Y cuando llegué, ya era la hora de escapar. Pues mientras huía en el tren, se apareció. La pantalla se pone en negra y en vez de aparecer la típica escena en donde el tren termina chocando porque Poppy había traicionado a Player, que en lugar de eso iba a aparecer el cartel de un lugar llamado La Guardería. En lugar de eso, la pantalla se pone en negra y apareció el nombre: Fin. Y luego el juego se termina y empezaron los créditos. Mientras veía los créditos, me quedé muy sorprendido porque no entendía exactamente de qué había pasado. Hasta que pude recordar qué había pasado cuando maté a Player en la trituradora en lugar de Mommy Longlegs. Pues al parecer, al matar a Player, Poppy estaba muy triste. Fue que decidió optarse por ser secuestrada por Mommy Longlegs, pero no entendía de quién la había matado. Así que cerré el juego y me decidí ver la televisión. Hasta que me dispuse a ver la serie de Thomas y sus amigos. Pues me decidí entrar a la a la temporada 23 y la 24. Pero al poner la temporada 24 había desaparecido, quedando solo la temporada 23. Pues en lugar de... Pues me decidí ver los episodios completos de Thomas y sus amigos. Pero más abajo del final de la temporada 23 había otro capítulo, pero esta era muy extraña. Del fondo apareció como Thomas huyendo de algo, pero no tenía nombre. Por lo cual decidí ver el episodio. Pero al poner, no empezó la típica intro, sino que empezó el episodio normal. Se mostraba a Thomas dirigiéndose a la estación de Knapford para llevar a sus pasajeros con sus vagones Annie y Clarabel. Hasta ahí todo iba normal en el episodio, pero la curiosidad qué es lo que iba a pasar me tenía ahorcado. Y fue que Thomas se dirigió a la estación Titmouse, donde estaba esperando las locomotoras, y Thomas se quedó dormido y un mensaje apareció en pantalla que decía: al día siguiente. Se mostraba a Thomas despertándose, pero al despertar ve que no estaban las locomotoras. Vi que no estaba Emily, Percy, James, Gordon, Nia y Rebecca. Fue que Thomas pensó de que ya se habían ido, así que decidió ir a buscarlos en la estación de Knapford. Pero al llegar no estaban las demás locomotoras, ni tampoco estaba Toby. Thomas se quedó muy sorprendido y fue a buscar a los demás. Fue en cada lugar. Primero fue al castillo de Olstead, pero el puente estaba arriba y Thomas decidió tocar su silbato para avisarle a Stephen y Millie, pero no respondieron, ni tampoco el conde. Entonces Thomas decidió ir a la cantera de arcilla,
donde estaban Marion, los mellizos Billy, Ben y Timothy. Pero al llegar no estaban Marion, los mellizos Billy, Ben y Timothy, la pequeña locomotora que quema aceite. Ni tampoco estaba Rosie, ni Philip. Thomas decidió buscarlo en la montaña empinada. Pero al llegar, tampoco estaba Mavis. Y solo estaban los vagones traviesos. Y vi que tampoco estaba Hiro y Spencer, ni tampoco Connor y Caitlin. Y tampoco Hiro. Thomas decidió buscar a las locomotoras de vías estrechas. Pero tampoco se encontraban las demás locomotoras como lo son Rheneas y Scar Lloyd, Duncan, Luke, ni tampoco el señor Pertibals, ni tampoco Samson. Thomas decidió buscarlo en la estación de Nat, en la estación Bickerstown. Pero al llegar, tampoco estaban las locomotoras. Fue a la carre donde estaba Bertie y Volgi, pero tampoco no estaban. Y fue a la granja del granjero McCoy, pero tampoco se encontraba Trevor, la locomotora de tracción. Thomas estaba muy preocupado y decidió volver a la estación de Natford para averiguar qué había pasado. Pero al llegar, ve que en la puerta de la oficina había una nota. Pero vio que en la puerta donde iba la oficina de Sir Topham Hatt, había una nota. Entonces, su maquinista y fogonero fueron a ver qué decía la nota, en cual esta decía lo siguiente: Thomas, si estás leyendo esta nota, es porque nosotros hemos huido de Sodor porque hay algo aterrador. Pero no sé qué era, pero parecía una locomotora diésel. Entonces Thomas no sabía de qué había pasado y recordó el taller de los diésels, el cual no había ido allá. Entonces Thomas decidió ir al taller de los diésels. Y mientras avanzaba, me di cuenta de que no había gente en la isla de Sodor. No estaban las locomotoras. Y al llegar, vio que la puerta de la entrada del taller de los diésels estaba abierta. Pero vi que tampoco no estaba Daisy, Rusty. Vi que no estaba Rusty, Daisy, Benny, Dart, Boko, ni tampoco estaba Sidney, Paxton y Diesel, ni tampoco Diesel 10, sino que adentro vio algo extraño. Thomas decidió hablarle qué era esa cosa. Pensó de que esa cosa era Diesel, pero al llegar, Diesel no estaba. En lugar de eso, el que estaba ahí, en su lugar, era una cosa muy extraña y tenía el cuerpo sin vida de Boko. Y vi que estaba una muñeca de porcelana, pero no podía ver qué era exactamente esa cosa. De un momento a otro, esta cosa dijo lo siguiente con una voz de maldad: te olvidaste de mí, me reemplazaste. Y luego de eso empezó una persecución entre Thomas y esa cosa. Al ver esa cosa, era bastante horrible. Por dentro del cuerpo sin vida de Boko estaban los materiales que tenía la locomotora diésel, pero adentro tenía algo extraño. Yo no entendía exactamente de qué es lo que estaba pasando y no entendía de por qué esa cosa se parecía a Poppy. Hasta que recordé qué pasó en el juego, cuando Player murió por la trituradora.
Podría ser que esa cosa con el que Thomas estaba huyendo fuese la misma Poppy que murió, el que no la pude rescatar a tiempo. De ser así, aún no entendía exactamente de por qué Poppy tenía el cuerpo sin vida de Boko. Era como si tuviera un odio hacia Player. Al empezar la persecución, Poppy hizo el mismo sonido como lo hizo Diesel 10, mientras este comenzaba a perseguir a Player, a Thomas, para destruirlo. Y no entendía exactamente de por qué Poppy quería destruir a Thomas. Y fue que también me recordé de por qué Thomas huía de Poppy, y como si tuviera un recuerdo. Hasta que de la nada, unos recuerdos se mostraron sobre Thomas, y pude ver a Player que cuando murió en la trituradora y revivió, la reemplazó por Woody, y pude comprender qué había pasado. Thomas era Player que al parecer se trasladó en el cuerpo de Thomas, y Poppy al morir regresó a la vida y tenía el cuerpo sin vida de Boko. Thomas, mientras avanzaba, gritaba por ayuda, pero era inútil, no había nadie. Decidió escaparse en los muelles de Brenda o en la cantera de arcilla, y fue que lo perdió de vista esa cosa. Thomas decidió esconderse en los muelles de Brenda, donde ahí estaban Nicky, Carly, Cranky, Porter y Salty. Pero al llegar me di cuenta de que no estaban Porter y Salty, sino que solo se quedaron Cranky, Carly y Nicky. Thomas intentó advertir a las tres grúas de que algo les perseguía, pero estos no los escuchaba. Thomas intentó escaparse de Sodor y decidió escaparse hacia el continente, pero al intentar llegar, Poppy con el cuerpo de Boko tenía a Thomas enfrente. Thomas fue en reversa para intentar perderlo y decidió escaparse lo más rápido. Y cuando llegó al puente hacia el continente, estaba ahí. Entonces Thomas decidió llegar a tiempo, pero Thomas se quedó sin agua y sin carbón, y mientras veía como Poppy se iba acercándose a poco, la pantalla se iba apagándose poco a poco, y lo que vi después es algo totalmente horrible. Apareció Poppy, pero atrás de ella se encontraba el cuerpo sin vida de Thomas, pero con los ojos arrancados. Y vi que Poppy en sus manos tenía el número 1 de Thomas, el cual me asusté tanto y apagué el televisor. Era horrible, más que era una muñeca de porcelana. Parecía un demonio, un espectro salido del infierno. Al apagar el televisor, me quedé muy sorprendido al ver qué había pasado. Así que me fui arriba a dormir. A la mañana siguiente me decidí ver en Netflix. Y al vi que me decidí ver la película de los Power Rangers, o de la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Así que me decidí ver la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Pero al en vez de aparecer la N de Netflix, en la pantalla se mostró la horripilante escena de Poppy con el cuerpo sin vida de Thomas mientras sostenía el número 1 de Thomas. A este punto me quedé bastante aterrado. ¿Cómo podría ser posible esto? Intenté con otras aplicaciones, pero eran lo mismo. La televisión se había contaminado con la horrible imagen de Poppy. Y no solo eso, sino que las otras aplicaciones
también se contaminaron con la horrible imagen de Poppy. Lo sé, porque cada vez que intentaba entrar a una aplicación, siempre aparece la horrible imagen, ya sea Video Prime, Star Plus, Disney Plus y YouTube, pero eran lo mismo, ¿no? Siempre se reproducía la imagen. ¿Saben? Ahora que lo pienso, la persecución que tuvo Thomas al intentar escaparse de Poppy con el cuerpo sin vida de Boko me dejó traumado de lo que pasaba. Ahora que lo pienso mejor, tal vez se deba a cuando se murió y no la pude rescatar a tiempo. La reemplacé. La reemplacé por el comisario Woody de la película Toy Story. Y que yo había matado a Player y que por eso Poppy decidió quitarse la vida. ¿Sí? Matándose, dejando que Mommy Longlegs la matara. Y que posiblemente ella se trasladó a la serie de Thomas y sus amigos. Ahora me arrepiento de haber hecho esto. Nunca debía haber matado a Player y no pude salvar a Poppy a tiempo y que la reemplacé por el comisario Woody de Toy Story. Siempre estaré atormentado. Por esto escribiré en esta nota para que nadie juegue el juego de Poppy Playtime, porque le puede suceder como le pasó a mí. Siempre quiero olvidar todo esto. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y recuerden que una creepypasta es una historia falsa y no una real. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo creepypasta.